Ya la semana pasada quedamos en que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Se acuerdan? Oiga, se le olvidó. ¿Se le olvidó ya? Uf. Dios no puede ser tentado por el mal. Ya Él no tiene experiencia en la maldad. Ahí quedamos la semana pasada. Él no tiene experiencia alguna, no tiene capacidad de cometer maldad. Él no es vulnerable a la maldad. Vimos también que esta palabra es un neutro plural, simplemente un mal de cualquier tipo. Entonces la esfera entera del mal no tiene manera alguna de penetrar la naturaleza de Dios. Todo mal es repulsivo para él. No puede hallar lugar alguno en su naturaleza santa. Él es santo, ¿cierto? 3 veces santo, por lo tanto el pecado no tiene relación con el Señor. Por eso cuando pecamos nosotros nos separamos automáticamente del Señor, hasta que pidamos perdón, ¿cierto? Hasta que le pidamos perdón al Señor por el pecado que hemos cometido, ahí nuevamente, ¿cierto? Se restaura la comunión con Él. No significa que pierda la salvación, ya no significa que usted ya pecó y está fuera del plan de Dios, no. Pecamos, ¿cierto? Y al cristiano le duele en el corazón y se arrepiente. El Levítico 19:2 dice Jehová es santo. En el 20:26 Jehová es santo. Isaías 6, santo, 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 dice. Primera de Pedro 1:16, el Señor es santo. Entonces la santidad no puede ser penetrada por el pecado. La naturaleza de la maldad nos aparta de Dios. Él puede ser solicitado a la intención mala. Satanás, en Job 1, vino ante Dios para tratar de hacer que Dios perdiera la fe en su propia habilidad, para mantener la virtud justa en uno de sus santos verdaderos, ¿cierto? En Job. Eso es muy importante también que usted lo entienda, hermano, que cuando, cuando nos sucede algo, cuando somos tentados y caemos en pecado, como lo dijimos la semana pasada, le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo. El diablo, como decía mi tata, el diablo metió la cola. Ante el diablo metiendo la cola. Pero leímos cierto bien en Santiago, donde habla de nuestra concupiscencia. ¿Ya? Y caemos en el pecado por nuestra concupiscencia, por nuestro deseo malvado, ¿cierto? Cuando queremos lo prohibido, cuando ocupas el lugar de otro, es prohibido, ¿cierto? Yo le digo a mi hija cuando se sienta en mi lado del sofá, digo, si te gusta lo prohibido, por eso te sentas ahí en mi lado, porque sabes que no es tu lado, le digo. Y la naturaleza humana es así, hermano. La naturaleza humana es así. Le gusta lo prohibido. Es importante lo que le iba a decir, hermano, que nosotros entendamos que el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Somos tentados y caemos y los únicos culpables de nuestro pecado somos nosotros mismos. ¿Ya? Así que no le eche la culpa al diablo. Si bien él es tentador, él también tiene que ver con esto, pero en el fondo es nuestra decisión, nuestra responsabilidad. Él fue y le pidió permiso para zarandear a Pedro, ¿recuerdan? Y eso también es otra cosa importante que debemos nosotros saber, que el diablo no puede llegar y entrar a nuestra vida. El diablo no puede llegar y hacernos y zarandearnos como lo hizo con Pedro. Primero tiene que pedirle permiso a Dios, porque somos propiedad de Él. Entonces es importantísimo que usted lo entienda, hermano, ¿ya? Para que no le echemos la culpa al caballero diablo. Él no tiene nada que ver en esto. En Apocalipsis 12:10 dice que Satanás siempre es el acusador de los hermanos. Él va a Dios para tentar a Dios para que viole el pacto con su pueblo debido a sus muchos pecados. En Apocalipsis 12:10 dice eso. Él anda buscando, ¿cierto?, la forma de hacernos caer. Cuando yo digo, hermanos, que Él no tiene nada que ver en esto, no significa que nada, ¿ya? Sino que voy al punto yo de que nosotros somos los únicos responsables cuando caemos en pecado. Por nuestra concupiscencia cometemos pecado y el pecado trae consigo, ¿cierto?, la muerte. En este caso, en la tierra, ¿cierto?, cometemos pecado y ese pecado trae una consecuencia. Como lo que le pasó a mi hermano, que trajo una consecuencia. Es una consecuencia, ¿se fijan?, de hacer lo que no se debe. Yo una vez me pasé un disco pare, un signo pare, ¿y cuál fue la consecuencia? Parte.
No es que el diablo ahí no me dejó frenar. No, yo cometí eso. Yo no paré. El par es pare, ¿cierto, hermano José? Eso. Entonces él, claro, anda buscando nuestra debilidad para poder hacernos caer. Romanos 8 nos dice que la implicación ahí es que hay alguien que quiere condenarnos, que quiere acusar a los elegidos de Dios, pero nadie puede hacerlo porque Cristo ya nos ha justificado delante del Padre. Pero Satanás en cualquier momento y lugar tiene acceso y quiere venir delante de Dios, pero Dios no tiene vulnerabilidad alguna debido a que la naturaleza del mal es totalmente diferente a la naturaleza de Dios. Él es impenetrable al ataque del mal. En Habacuc, en el versículo 3 del capítulo 1, dice: tú eres muy limpio de ojos para ver el mal y no puedes ver la iniquidad, hablándole cierto a Dios. Tú eres demasiado puro para ver el mal, demasiado puro para ver la iniquidad. Dios es un Dios santo, hermano. La naturaleza del mal entonces hace que sea imposible que Dios jamás llegue a ser tentado de manera exitosa o llegar a tentar a alguien más, porque tentar a alguien más significaría que él tuvo un deleite en ver que alguien más haga algo malo. Ya él no nos va a llevar a nosotros al mal, al pecado. Él no nos va a arrastrar al pecado para enseñarnos. Pero el que no conoce el mal no puede deleitarse en el mal. Segundo Samuel 24 presenta un punto interesante. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve a censo de Israel y de Judá. Ahí David cometió un pecado, el pecado de contar a su pueblo, de censarlo. En lugar de confiar en Dios, él iba a confiar en su propia habilidad. David. Estos grandes hombres, hermano, David, cierto que fue un asesino, fue un adúltero, y la palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. Eso nos explica, hermano, y nos da un panorama grande de nosotros cuando pecamos, ¿cierto? Nos arrepentimos, lo que hizo David, ¿cierto? Fue autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé. Y después primero cometió adulterio con ella y después, ¿cierto?, mató a su esposo, autor intelectual del asesinato del esposo. Y dice que era conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Acaso Dios se deleita en los pecados que cometió David? No, ¿cierto? Pero la Biblia nos muestra, hermano, y nos dice cuánto. Hay un salmo que no lo tengo acá, que habla David cuando dice que se están secando sus huesos. ¿Y era por qué? Por el pecado que él no había confesado. De haber, ¿cierto?, hecho ese mal a esta mujer y a su marido. Entonces, esa es la diferencia con los demás, hermanos. David se arrepentía, David conocía el corazón de Dios, él se deleitaba en el Señor y sabía que había cometido pecado y se arrepintió. Se arrepintió, lloró amargamente, como Pedro. Entonces, cuando se habla de que la persona es conforme, o que debemos nosotros ser conforme al corazón de Dios, es básicamente eso, hermano. Que tiene usted la capacidad de arrepentirse, tiene usted la capacidad de pedir perdón, la capacidad de pedirle perdón al hermano, a la hermana, en primer lugar al Señor, ¿cierto? Tener esa capacidad. Independiente que cometamos pecado, porque lo vamos a hacer, nos vamos a caer, vamos a cometer pecado, pero lo importante es que cada día estemos nosotros avanzando en este camino, que no nos quedemos ahí estancados y que sepamos, ¿cierto?, cuando hemos hecho el mal y debemos arrepentirnos y debemos pedirle perdón al Señor, porque Él no tiene relación con el mal como lo estamos viendo. Entonces acá David cometió un pecado de desobediencia ante el Señor. Dice que el enojo del Señor se despertó en contra de Israel e incitó a David. Y eso parece decir, él mismo tentó a David a cometer ese pecado. Cualquiera podría decir eso, ¿cierto? Que fue el mismo Dios quien lo hizo que pecara. Este es el único lugar en la Biblia en donde algún pensamiento como este se presenta. Por el Espíritu Santo de Dios tenemos un pasaje que se compara paralelo en Primera de Crónicas 21.
Un paralelo de este pasaje dice, y Satanás se levantó en contra de Israel y tentó a David contra Israel. Aquí cambia, ¿se fijan? Cambia la versión. El aspecto preciso de esa tentación para ver quién fue el tentador está en 2 de Crónicas 21:1. Dice que Satanás lo hizo. La perspectiva más amplia que Samuel señala es que Dios permitió que esto sucediera porque David tuvo la elección de responder o no responder a la incitación de Satanás. Tenía la elección, igual que nosotros, ¿cierto? Cuando vamos a cometer o cuando entra a nosotros el pecado, otra vez, cuando el pecado llega a nosotros somos tentados, ¿cierto? Y por nuestra concupiscencia cometemos el pecado y volvemos a lo mismo. Pero somos tentados otra vez, por nuestra concupiscencia. ¿Ya? Es importante que se grabe también esa palabra, hermano. Concupiscencia, que después vamos a estar viendo. Entonces acá dice que Satanás lo hizo. Lo que el escritor de Samuel está diciendo es que estuvo dentro de lo que Dios permitió para cumplir el juicio de Dios y David. De hecho, escogió hacer lo malo. Tenía la otra opción David, ¿cierto? De no censar al pueblo y confiar plenamente en Dios, pero no lo hizo. También es un ejemplo de lo que somos nosotros a veces, hermano, que tenemos Dios nos manda a que confiemos en Él, a que dejemos todo en las manos de Él, pero nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. O sea, yo te voy a ayudar, Señor, te voy a echar una manito. Y eso no es bíblico, hermano. Cuando la Escritura dice que debemos reposar en el Señor es de manera completa, absolutamente, reposar en Él y entregar nuestra carga, nuestra debilidad al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Y confiar. Confiar en que Él lo hará, hermano, porque si no confiamos somos incrédulos. Y Dios no responde a oraciones de corazones incrédulos. Mateo 4 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. De nuevo alguien diría, ¿acaso Dios por el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado? ¿Acaso el mismo Dios lo llevó? No, ¿cierto? Lo llevó para ser probado. Y debido a que Él aprobó todas las pruebas, ninguna de ellas fue realmente tentación porque nunca lo llevaron a pecar. Y a través de todas estas pruebas, Él probó ser hijo de Dios y así los ángeles vinieron y le sirvieron. Podemos también hablar acerca de Mateo 6:13, la tentación. Y eso, cierto, también tiene que ver con las pruebas. Y es el clamor de un corazón de un santo que está diciendo, oh Dios, conforme oro, no me lleves a ninguna prueba que sea más que lo que pueda soportar. Señor, no nos metas en el tipo de pruebas que nos causaría ser tentados, porque es más de lo que podemos manejar. Parafraseando, ¿cierto? Porque en el fondo, como lo hemos venido viendo, Dios nos da pruebas, ¿cierto? Para probar nuestra fe, para que nosotros nos demos cuenta en nuestro nivel espiritual que estamos, pero junto con eso nos da la salida, ¿ya? Y lo hemos visto muchas veces y junto con eso también una bendición, que es fortaleza espiritual. Y el Señor va a responder esa oración porque dice en 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común al hombre. Ninguna prueba. Dios no nos va a dar ninguna prueba que no podamos nosotros soportar. Y Dios, quien es fiel, no dejará que sean tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Fácil, ¿cierto? Fácil. ¿Se escucha fácil? ¿Es fácil? No muy fácil, pero si lo dice la Escritura, es cierto, es verdad. Y acá es donde usted debe apoyarse cuando usted está en problemas. Es decir, Señor, yo sé que tú no me vas a dar una carga que yo no pueda soportar. Y ahí usted tiene que entregarse y aferrarse a los brazos del Señor, hermano. Entonces la verdad de Santiago permanece en pie. Dios no tienta a nadie. Él permite que la tentación se lleve a cabo. Y hombres como David pueden tomar una decisión, pero Dios no tienta a nadie. Él permite que seamos probados, así como Él permitió que Cristo fuera probado, pero nunca más de lo que podamos soportar. Y siempre nos da el recurso para la victoria si escogemos ese recurso. ¿Recuerdan? La sabiduría. Si tenemos sabiduría, hermano, vamos a hacer de nuestra vida más fácil. Porque vamos a ser hombres y mujeres sabios y van a saber tomar decisiones conforme a la Escritura y no conforme al corazón humano.
Entonces, cuando clamamos no nos metas en la prueba o la tentación, simplemente estamos diciendo, Dios te pedimos que hagas lo que has prometido que harás y nunca nos des más de lo que podemos soportar. Entonces la naturaleza de la maldad dice que Dios no puede ser tentado. Él ni siquiera puede experimentar la maldad, por lo tanto, Él no puede tentar a nadie más. Entonces, para tentar a alguien más, Él tendría que deleitarse a sí mismo en la tentación y el pecado, lo cual es incapaz de hacer. Su deleite es solo en aquello que es puro y es santo. Entonces Santiago dice que la naturaleza de la tentación nos dice que Dios no puede ser la fuente de la tentación y el pecado porque la maldad es contradictoria a su naturaleza. Él no tiene nada que ver con el mal. Muchos dicen que como Dios creó todo, ¿cierto? También creó el mal. Un pensamiento común, ¿cierto? Y básico también. Pero sabemos que el mal es la ausencia del bien. La ausencia de Dios en el corazón del hombre da a luz la maldad, hermano. Ya no es algo que Dios lo haya creado. En segundo lugar, la naturaleza del hombre no solo lo que es la maldad, sino lo que el hombre es. La naturaleza del hombre no solo es la maldad, sino que lo que él es, lo que el hombre es. Y el hombre es maldad, mal. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado. Literalmente cada uno, cada individuo es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De nuestra propia concupiscencia. Entonces la primera palabra acá es sino, ¿cierto? Sino que cada uno es tentado. Y está el hecho de que es esencial. La tentación no viene de Dios, sino que cada hombre, cada uno de nosotros, sin excepción alguna, todo individuo, no hay ninguno que esté afuera de esta afirmación. Todos los hombres están sujetos a esto, hermano. Al pecado. ¿Pero viene de dónde? De lo que tengo yo acá en el corazón. De lo que tengo en el corazón es lo que me va a llevar al pecado o a no pecar. Porque tenemos las dos opciones. Así como David fue incitado a censar al pueblo, él pudo haber dicho no. Y así nosotros también. Toda persona es tentada. Este es un tiempo presente. Está atravesando por la experiencia repetida de la tentación cuando él es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Concupiscencia. Atraído y seducido. Dos palabras interesantes, ambas son participios. La primera viene de la casa de animales. Escuche bien esto. Y es usada para atraer a un animal a la trampa. Atraído. La primera palabra. Atraído. La segunda es seducido. Entonces la primera es se utiliza en la caza, para atraer un animal a la trampa. Se pone una trampa y el animal es atraído a esta. Y el verbo mismo acá, el komai, significa ser llevado por un poder interno. Significa ser llevado a una trampa, ser seducido a una trampa, ser llevado y atrapado. Es un término de caza de animales. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, hacía trampas para cazar pajaritos. Le ponía su semillita, nunca cazé ninguno, nunca. Y le ponía su semillita ahí y un cajoncito con un palito, con un hilito, y yo escondido cuando estaba el pajarito le tiraba el cordel. Ese era lo que tenía la teoría, pero nunca cazé ninguno, porque eran más rápidos los pájaros. Entonces ellos llegaban ahí, claro, eran atraídos, ¿por qué? Por las semillas. Eran atraídos a la trampa. Así podemos aplicar a cualquier animal esto, hermano. Es atraído por su deseo, porque es un animal, ¿cierto? Es un animal. ¿Qué lo quiere el animal? Comer, deleitarse. Y así es como esta palabra nos demuestra que cuando nosotros caemos en pecado, nos estamos comportando igual que un animal. Porque nosotros podemos razonar, hermano. Podemos razonar, nosotros podemos pensar. Podemos decir, no, esto me va a llevar al mal. O antes de cometer el pecado yo puedo decir, esto está mal. ¿Cierto? Usted lo puede decir, está mal, no lo voy a hacer. Pero muchas veces caemos, hermano. El segundo término, seducido, es un término de pesca. Esa palabra significa literalmente capturar.
Y su uso literal era capturar a un pez con un anzuelo, para atraer con un anzuelo y atraparlo. En 2 de Pedro 2, 14 y 18 es traducido atraer o engañar. Entonces, esa palabra significa atraer y atrapar a un pez con un anzuelo. El problema el problema es que toda persona es tentada cuando muerde el anzuelo o es atrapado por la trampa y somos llevados, somos engañados por nuestra propia, ¿qué cosa? Concupiscencia. Y esta palabra concupiscencia significa deseo por lo prohibido. ¿Ya? Eso significa concupiscencia, un deseo por lo prohibido. Entonces estos términos, el ser tentado es ser atraído de manera engañosa y después atrapado en el pecado. Y simplemente acá, hermano, la razón por la que los animales son atraídos y atrapados y los peces muerden el anzuelo y son atrapados es porque el anzuelo se ve bien, se ve atractivo, ¿cierto? El pez ve no sé, se pesca con mosca, dicen, con gusano, con tebo. Entonces el pez ve ese tebo ahí en el agüita y, apetitoso, ¿cierto? Y va y muerde el anzuelo, porque se ve atractivo. Y lo único que ven es el anzuelo. Y en lugar del placer que esperan, cuando muerden el anzuelo viene el dolor de la captura y la muerte. Y así es con la tentación. Está ahí y promete una satisfacción agradable, promete algo placentero, promete gran placer, diversión, recompensa, y lleva a la víctima a la trampa y a la muerte. Así es, ¿cierto? Un típico ejemplo, ¿cierto? La drogadicción es algo, ¿cierto?, que promete placer. Un momento de placer, un momento de olvidarse del mundo, de apartarse de todo. ¿Y después qué viene? Después que se quitan los efectos de la droga, viene lo malo, ¿cierto? Yo he visto personas drogadictas que buscando para poder satisfacer su deseo por la droga. Y no se ven nada bien, hermano. Pero cuando están en el placer de la droga, ahí está todo bien, todo ok. Pero pasa el efecto y ya quieren más. Y ahí es donde viene la muerte, hermano. Viene la muerte por la adicción. Y es terrible la adicción, hermano. Yo fumé muchos años y me costó harto. Me costó harto dejar de fumar. Gracias a Dios lo logré. Pero cuesta. Y ahí es donde está, cierto, la tentación, la tentación. Porque después de que uno deja de fumar, obviamente no es fácil. Ve a una persona fumando, le dan ganas de fumar. Eh, y así es como muestra, cierto, como un placer el deseo del cigarrillo. Yo cuando fumaba lo disfrutaba, me gustaba mucho fumar. Y la Andreita me decía, papito, no fume más porque se va a morir, me decía. Está arrugadito cuando era chiquitito. Se va a poner arrugadito, me decía. Y claro, un pecado, ¿cierto?, que va a traer consigo la muerte. Lamentablemente es así. Va a traer consigo la muerte. Eh, Depende también del organismo de la persona, aunque obviamente el tabaco produce cáncer. Mi tío Juan, que murió ya, él fumó toda su vida también, pero no se murió de cáncer. Se murió de otra cosa y estaba re bien. Entonces todo eso, hermano, al final va a traer, como decimos acá, de la concupiscencia, el pecado, y el pecado trae consigo la muerte. Lamentablemente es así. Y en el tema de la droga es lo mismo, exactamente lo mismo. Y así con cualquier pecado, hermano, que te pueda dar placer. ¿Por qué? Porque es un placer momentáneo. Es un momento solamente. Y las consecuencias son grandes y son permanentes. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Quién nos atrae de una manera tan fuerte al anzuelo? ¿Quién es el culpable? ¿Es Dios? No, ¿cierto? ¿Es Satanás? ¿Él tiene la culpa? ¿Es malo él? No, ¿cierto? Todo el mundo muerde el anzuelo, hermano. Los demonios, los hombres.
Muchas personas muerden el anzuelo. ¿Y qué es lo que nos atrae al anzuelo? ¿Qué nos atrae a la trampa? ¿Qué es? La concupiscencia. Eso nos atrae a la trampa, hermano. Nuestra concupiscencia. Y esa es la naturaleza del hombre. Nuestra condición caída tiene una parte de su entidad, deseo por la maldad. Note que no dice que él es atraído de la concupiscencia, sino de su propia concupiscencia. Es muy enfático ese punto, hermano. No es que ya sé quién tiene la culpa, la concupiscencia. Yo no tengo la culpa, la tiene la concupiscencia. Buscamos siempre la manera de culpar a alguien más, hermano. Y eso nos hace personas no honestas. Porque lo mejor, lo más lindo, ¿cierto?, es reconocer cuando uno se equivoca, cuando uno peca contra el hermano, contra Dios mismo. Dios de esas personas, Él se agrada. Ese es un corazón conforme al corazón de Dios, una persona conforme al corazón del Señor. Que no andamos buscando culpables, sino que reconocemos que somos nosotros que nos hemos equivocado. Y la palabra su propia, que habla de su propia concupiscencia, ¿cierto? Su propia enfatiza que no estamos hablando de algún término genérico que todo el mundo posee en común, que es igual para toda persona, sino que cada individuo tiene su propia inclinación de deseo pecaminoso, lo cual es es lo que le atrae al anzuelo. Entonces, personas, hermanos, que literalmente el mundo, las personas, siempre estamos, por la concupiscencia, estamos siendo llevados al pecado. Y es cierto que la pasión de una persona es repulsión para otra. Todos tenemos ciertas características en nuestro deseo pecaminoso, en nuestra concupiscencia, que nos hace vernos atraídos hacia ciertas trampas y a ciertos anzuelos también, y los mordemos. Muchas veces mordemos el anzuelo o caemos en la trampa. Entonces todos tenemos estas ciertas características en nosotros, hermanos. El deseo pecaminoso, la concupiscencia. Y esa es la razón por la que él está individualizando esto al decir que es de su propia concupiscencia. En el fondo está diciendo que tú eres el culpable, yo soy el culpable por caer en pecado. Y esto se refiere a la inclinación del alma a disfrutar o a adquirir algo. Porque lo que no quiero, decía Pablo, ¿cierto? Lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Y él decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte o de este cuerpo de pecado? Y habla, ¿cierto?, en esos versículos sobre lo que estamos hablando nosotros. Porque lo que no quiero, eso hago. O sea, dice que está propenso siempre a cometer pecado. Pero el Señor, ¿cierto?, nos da una salida. El Señor nos da una esperanza mayor, dice después Pablo, porque los que estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, dice. También añade y dice que las cosas viejas pasaron. Y nos ha renovado el Señor a nosotros, hermano. Entonces no tenemos excusa alguna. Epitumia. Esa es la palabra concupiscencia en el griego. Y la palabra medular es tumos, que se añade la preposición, significa deseo del alma, la pasión fuerte del alma. Y el problema cuando pecamos no es Dios. El problema ni siquiera es el diablo. Ni siquiera son los demonios. Ni siquiera es el mundo, hermano. O los hombres. El mundo, los hombres impíos, los demonios, el diablo, todo rodeó a Jesucristo en su vida entera. Y sin embargo, Él nunca pecó. Cualquiera podría decir es que Él es Dios. O sea, está en una posición mucho más elevada. Era imposible que Él pecara. Pero yo soy un simple hombre, un simple mortal. Simple mortal que voy a pecar. Él no, pues a Él no le costó nada no pecar. Porque era Dios. ¿Te cree que es así?
La palabra nos enseña que Él sufrió lo mismo que nosotros. Él vivió en carne. Él se despojó de su deidad para venir a ser un hombre común y corriente. Obviamente que era el Hijo de Dios, pero sufría igual que nosotros, sentía el mismo dolor, le daba hambre, le daba sed, lloró, se rió, yo creo también. Entonces Él nos demostró que sí se puede. Él nos demostró que sí se puede. No, por eso le digo, hermano, que no tenemos excusa cuando pecamos o cuando cedemos a la tentación, no hay excusa. No hay excusa, no podemos culpar ni al mundo, ni a los hombres, ni a nada, ni al diablo, ni a sus demonios. Solamente somos nosotros, hermano, que debemos tener esa fuerza de voluntad y no pecar. No caer en el pecado, no permitirnos caer en pecado. Entonces nuestro Señor Jesús nunca pecó. Nunca hubo en Él concupiscencia, no hubo atracción en Él. No hubo nada en Él que lo atrajo al anzuelo en manera alguna. Y como puede ver, hermano, el problema no fue el tentador que estaba afuera. El diablo no lo hace hacerlo a usted, como algunos dicen. El problema no es el tentador que está afuera, sino el traidor que está adentro. Ese es el problema. ¿Escuchó bien? No es el que está afuera, sino que el traidor que está dentro de nosotros. Y esta carne también que nos traiciona, hermano. Nos traiciona muchas veces. Entonces debemos demostrar humildad y reconocer. Pequé, me equivoqué, miserable de mí, como decía, como dice Pablo, ¿cierto? En sus cartas. Y pedir perdón al Señor. No es el tentador el que está afuera. Él no tiene la culpa de nada. Nosotros somos los culpables. Somos los traidores. Nuestra tendencia a ser tentados se debe a la naturaleza del hombre y sus propios deseos peculiares. Y el alma de cada persona tiene sus propios patrones del deseo carnal. Y como resultado de su ambiente y su crianza y sus decisiones también personales. Todos tenemos una inclinación, ¿cierto?, a ciertos pecados, a ciertas cosas que hay en nuestra vida. Si pudiéramos, ¿cierto?, mostrar nuestros pensamientos en una pantalla gigante aquí en la iglesia, yo creo que todos saldríamos arrancando. ¿O no? Sí, todos saldríamos arrancando porque estaríamos siendo desnudados de lo que estamos pensando. Usted sabe que el pensamiento no tiene límites. Y con lo primero que pegamos es con nuestra mente. Entonces todos saldríamos corriendo de este lugar, hermano. Porque estaríamos siendo desnudados. Entonces el problema es que en la naturaleza del hombre hay una propensión a desear cosas que satisfacen y son atraídas a esas cosas fuera de la voluntad de Dios. Y ahí está la capacidad de morder o no morder el anzuelo. Tenemos dos opciones, morder o no morder el anzuelo. Entonces también notemos acá, dice, cuando él es atraído de su propia concupiscencia. Y aquí se usa jupo, el engaño real es la concupiscencia del agente cercano y directo y la causa responsable del pecado es la concupiscencia. Entonces hemos encontrado al enemigo. ¿Y el enemigo quién es? Somos nosotros mismos. ¿Escuchó bien? ¿Quién es el enemigo suyo? El mí mismo, tiene que decir. Somos nuestros propios enemigos, hermano. Pero lo bueno es que conocemos al enemigo. Usted se conoce, ¿cierto? Usted conoce las tentaciones, usted conoce sus debilidades. ¿Y qué tiene que hacer? Alejarse. Huir, como dice huir de la tentación, huir del pecado. Como dijimos la semana pasada, como cuando nos va persiguiendo un perrito ahí en la calle, así debemos correr, con fuerza. ¿Por qué? Porque sabemos que somos débiles, hermano. Somos hombres y mujeres débiles que vamos a caer. Entonces, lo que es lo mejor, huir de la tentación. Entonces, cuando él es atraído de su propia concupiscencia. Romanos 7, Pablo le va a decir aquí en dónde está el problema, comenzando en el versículo 15.
porque lo que hago no lo entiendo. Él está hablando como creyente, ¿ya? Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Te suena familiar eso? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque está el traidor ahí adentro, hermano. El traidor, que somos nosotros mismos. En otras palabras, hay cosas que están bien y que están mal. Y sé cuáles son. Y quiero hacer lo que está bien y no quiero hacer lo que está mal. Entonces la ley es buena. La ley me está dando las señales correctas por todo este deseo malo. Dice en el versículo 17, no soy ya más yo, no soy el yo real, no es el yo regenerado, sino que es el pecado que mora. ¿Dónde mora? En mí, en usted. Eso decía Pablo, es el pecado que mora en mí. Y no nos vamos a poder deshacer de esta carne, hermano, hasta que el día en que muramos. Ese será el día en que ya nos liberemos de esta carne de pecado. Entonces, como podemos ver acá, el problema, dice él, es que mi propensión a ser tentado se relaciona con el pecado que mora en mí, el cual se relaciona con mi carne. Y eso, él lo va a decir eso en el versículo 18. Sé que en mí, esto es en mi carne, dice el versículo 23, hay un principio en mis miembros, mis partes corporales que están en guerra en contra de la ley en mi mente y está tratando de llevarme cautivo a la ley del pecado. Me veo a mí mismo como un hombre miserable. El versículo 25 dice, sirviendo a la ley del pecado con mi carne. Interesante. Ahí está el problema, hermano. El problema es que aunque hemos sido redimidos y aunque hemos recibido una nueva naturaleza, aunque hemos sido creados en Cristo Jesús, todavía tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos. Y es la pasión. Es el anhelo por encontrar satisfacción en algo que en sí mismo puede ser algo bueno. De hecho, la mayoría de las concupiscencias simplemente es un regalo, una dádiva buena de Dios que ha sido torcida y pervertida. La Escritura dice que todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. ¿Ya? Dios es el creador de todo, pero el hombre ha pervertido todo. ¿Ya? Cuando se habla de la sexualidad es un regalo de Dios, pero se debe utilizar ¿dónde? Dentro de la esfera del matrimonio. Pero ahora eso no se hace, no se usa. ¿Por qué? Porque el hombre ha pervertido todo eso. Con la pornografía, todo se ha llevado, ¿cierto?, a los límites. Todo se ha pervertido. Pero eso es algo que Dios nos dio y es algo que Dios nos entregó. Todo lo que Dios ha creado es bueno, hermano. Todo. La música creada por Dios también ha sido pervertida. La música, hermano. Dios, por ejemplo, nos da la bendición del sueño. ¿A quién no le gusta dormir? Dígame. Eso. Nos da la bendición del sueño y algunas personas tienen un deseo pecaminoso por el sueño hasta que se vuelven perezosos y holgazanes. No estoy diciendo que sea perezoso. Es que tengo que aclarar porque si no, no me va a llegar. Está bien dormir, está bien descansar, ¿cierto? Pero hay personas ya que son perezosas. Personas que holgazanean todo el día y no hacen nada productivo, ¿cierto? Por su vida ni por la de los demás. Entonces está bien descansar, está bien dormir, cada uno necesita sus horas de sueño. Ella duerme más que yo duermo menos, me acuesto muy tarde y me levanto temprano. Pero ella me dice, somos diferentes. Y está bien, somos diferentes, somos distintos. Y está bien respetar, ¿cierto?, también el sueño de las otras personas. Que eso también me lo ha dejado más que claro mi esposa. Pero lo otro ya raya, ¿cierto?, en lo perezoso y ahí ya es un pecado. ¿Ya? Dios nos ha dado el beneficio de tener ropa para cubrir nuestros cuerpos y mantenerlos calientes. Y para algunas personas se convierte en una concupiscencia que los consume de manera total, en donde se están enamorando, donde están tan enamorados con la satisfacción que terminan siendo personas que viven para lo que se viste, al grado que literalmente controla su presupuesto y su vida. Eso también es pecado, ¿cierto? Si tiene ropa, gracias Señor. Si no tiene, gracias también.
Y como dije acá, ¿cierto? Hay gente que vive para eso, vive para vestirse, vive para comprarse ropa, zapatos. No está mal, ¿cierto? Vestirse o comprarse algo que de buena calidad o de marca, como quiera llamarlo. Pero lo otro ya es gastar todo tu sueldo o dejar cosas de lado por verte bien. Ya, eso es distinto, eso es pecado. Y es maravilloso, hermano, que Él nos da el regalo del abrigo, del refugio para mantenernos lejos, protegidos de los elementos, ¿cierto? Que no vivimos a la intemperie y tenemos nuestro hogar, un hogar donde vivir la realidad maravillosa de la privacidad y la capacidad de conducir nuestros asuntos en algún tipo de lugar cómodo con aquellos que amamos, que es nuestra casa, ¿cierto? Nuestro hogar. Yo amo mi casa, amo mi hogar, me gusta estar en mi casa. Sin embargo, para algunas personas, estas quieren vivir en un exceso de una manera que va más allá de la necesidad humana y se vuelve un ídolo. Yo en todos los años que llevo trabajando en el tema con los camiones, de repente llaman personas que tienen mucho dinero, hermano, la zona alta allá de Machalí. Y una vez me tocó hacerle un servicio a una persona que eran tres, el esposo, la esposa y un niño como de 3 años. Y vivían en una mansión, hermano. Yo creo que tenía unas 10 o 15 habitaciones esa cuestión. Más living comedor, ¿cierto? El patio gigante, autos lujosos. Y yo decía, ¿para qué tanto? O sea, tienes que demostrar así que tienes mucho dinero. Ahí ya se vuelve un ídolo. Porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero puedes vivir en un hogar confortable para tu familia, eh, para tus hijos. Entonces eso ya se vuelve un ídolo para las personas. No hay nada de malo con los alimentos, pero algunas personas se vuelven glotonas, ¿cierto? No hay nada de malo en comer, pero sí es malo comer hasta quedar muy saciado, ¿cierto? Ya que te duele el estómago, que te dan ganas de vomitar. Eh, a mí me pasó una vez que, no me acuerdo qué estábamos comiendo, pero estaba tan rico que yo me como un sándwich a la 11 y me comí dos y después casi me morí, por mano. ¿Por qué? Porque el organismo está acostumbrado a una porción de alimento. Entonces, como comí mucho, me dolía la guata, quería vomitar, me sentía mal. Entonces, los excesos son malos. No hay nada de malo con el alimento, lo malo es abusar de ello. No hay nada de malo en que nuestras necesidades sean suplidas, pero es fácil pervertir nuestras necesidades e ir más allá de lo que realmente son. Inclusive el sexo es dado por Dios como un regalo maravilloso y glorioso, pero cuando se pervierte y se busca más allá de la voluntad de Dios, se convierte en el anzuelo que atrapa a la persona que es motivada por la concupiscencia por estas cosas. Entonces no necesitamos a Satanás, no necesitamos a los demonios, ni siquiera necesitamos al mundo. Lo único que necesitamos es la pasión de la carne que reside en nosotros y se va a mover hacia los anzuelos. No necesitamos nada más para caer, hermano. Solamente nos necesitamos a nosotros mismos para poder pecar y para poder cometer, ¿cierto?, esas cosas vergonzosas. Él no tiene nada que ver. Como dijimos, ¿cierto?, normalmente la pasión de raíz es la perversión de un regalo dado por Dios, de algo que se ha corrompido. Entonces Dios no es responsable porque nosotros seamos tentados eh, y porque pequemos. La naturaleza de la maldad nos dice eso, porque no tiene parte en la naturaleza de Dios. En segundo lugar, la naturaleza del hombre nos dice en dónde está el problema. ¿Y dónde está? Otra vez, en nosotros. Está en nosotros, la concupiscencia está en nosotros y ese es el culpable, ese es el traicionero que tenemos nosotros, el mí mismo. Porque podemos, hermano, podemos tomar la decisión de no pecar. Y a veces es cierto por el placer que va a dar ese pecado, cierto, la tentación o el amor la atracción por lo prohibido, nos lleva a eso y nos lleva a pecar. El pecado trae consigo la consecuencia. Entonces deberíamos ser hombres y mujeres sabios,
Y en vez de pecar, decir no, porque esto va a traer una consecuencia en mí, en mi vida. Y no hacerlo, porque tenemos la opción de no hacerlo, hermano. Tenemos la opción de santificarnos ante el Señor. Y muchas veces no la tomamos, sino que hacemos lo contrario. No significa, hermano, que porque algunos toman la palabra de Dios y dicen, no, si nosotros podemos pecar, si después nos arrepentimos, no hay problema. Y eso es lo que quiere el Señor. Si nosotros pecamos, no importa, no importa. Total, Él nos perdona. No hay ningún pecado que nos pueda perdonar el Señor. Y es cierto, no hay ningún pecado. Pero Él conoce tu corazón. Él sabe cuando tú estás pecando de manera deliberada, de manera que tú pensaste, maquinaste ese pecado y lo hiciste. Entonces Dios, obviamente, si eres hijo de Dios, Él te va a perdonar. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando pecamos? ¿Nos arrepentimos? Llega hasta ahí el pecado, ¿cierto? Ya no lo cometemos más. O a lo mejor vamos a caer, pero después de un tiempo. Pero si no nos arrepentimos, hermano, y seguimos en el pecado, Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe que estamos haciendo el mal, pero de una forma deliberada. O sea, yo lo pensé y lo ejecuté. Y Dios no quiere ese tipo de personas en nosotros, hermano. O sea, Dios no quiere ese tipo de personas. Dios quiere hombres y mujeres que seamos honestos. Porque a Él no lo podemos engañar. Yo los puedo engañar a ustedes, hermano. A todos ustedes. Ustedes me pueden engañar a mí también. Pero al Señor nadie lo puede engañar. Nunca. Y el día de mañana estaremos todos en la presencia del Señor. Y ahí vamos a rendir cuentas. Entonces tratemos, hermano, esforcémonos por hacer el bien. Y no el mal. Aunque a veces nos cuesta, ¿cierto? A veces nos cuesta, nos gana nos gana esta carne, ¿cierto? El traidor que llevamos dentro y no hacemos las cosas bien. Pero mientras haya vida, hermano, siempre va a haber oportunidad para poder hacer bien las cosas. Dios conoce, insisto en esto, Dios conoce tu corazón, hermano. Y Él sabe cuando tú te estás esforzando por dejar algo, por dejar algún pecado, algún pecadillo por ahí que tienes. Él sabe cuánto tú te estás esforzando por no hacer lo malo. Aunque peque, aunque caigas, pero Él dice, no, te estás esforzando. Y eso es lo que a Él le agrada. ¿Ya? Él no quiere pecadores arrepentidos, mentirosos. Él no quiere eso, hermano. Porque eso no sirve. Y un cristiano no hace eso. Un cristiano no peca de manera deliberada y después se arrepiente porque Él me tiene que perdonar. Ese es un pensamiento egoísta y absurdo, hermano, en la vida de un cristiano. Así que esforcémonos, hermanos, sigamos adelante, continuemos en este camino. Nadie dijo que era fácil, tampoco es tan difícil, pero tendremos una recompensa el día de mañana, hermano. Vamos a tener una gran recompensa que es estar con nuestro Señor. Esta vida tan corta, hermano, que no se compara, como dice Pablo, con lo que vendrá, con la gloria venidera, que es cuando estemos con el Señor. Porque nosotros estamos aquí por un motivo, hermano. ¿Cierto? Porque queremos estar el día de mañana con el Señor. Yo creo que ninguno de los que estamos acá viene porque sí, o porque hay que ir a la iglesia. Todos llegamos a este lugar por amor al Señor, ¿cierto? Por amor a Él, porque lo necesitamos de su presencia, necesitamos cantarle, necesitamos estar con los hermanos, necesitamos, ¿cierto?, estrechar nuestras manos, un abrazo, saber cómo está cada uno. Eso se necesita, hermano. Y es lo que hoy en día se ha perdido. Porque con todo esto de la pandemia, ¿cierto? Ya la gente prefiere quedarse en la casa porque dice, mejor lo veo por Facebook, el servicio. Y es lo mismo. Aparte que estoy más tranquilo en la casa, me tomo mi cafecito, mi sándwich. Pero ¿qué dice la Escritura? Que debemos congregarnos. Congregarnos, saber cómo están los hermanos. Bendecir al hermano. Orar por el hermano. Así que continuamos, hermano. Sigamos adelante, oramos. Damos gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar en este lugar. Fortalécenos, Señor. Sabemos que somos hombres y mujeres pecadores que cada día, Señor, te necesitamos. Cada día, cada segundo de nuestra vida, te necesitamos, Señor. Nosotros ya no podemos vivir sin ti, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Eres nuestro Padre. Eres nuestro guía, nuestro ayudador. El
El día en que nos tomaste, Padre, y nos trajiste a tus caminos, ya no podemos separarnos de ti, Señor. Aunque a veces, Padre, ha pasado por la mente de alguno de nosotros el querer dejarte, pero tú nunca jamás lo has permitido. Y esa es una prueba, Padre, de que somos tus hijos. Es una prueba, Señor, de que tú, Señor, nos llamaste. Este Padre nos trajo a este lugar. Si no fuera así, no estaríamos ya acá, estaríamos en nuestra casa o en cualquier otro lugar. Pero tú nos has ayudado a permanecer, Padre. Tú nos has ayudado a estar en estos caminos. Aunque a veces nos dicen que estamos locos, que siempre lo mismo. Pero no importa, Señor. Tenemos grandes deleites en ti. Tenemos grandes bendiciones al llegar a este lugar, Señor. Grandes bendiciones al estar con nuestros hermanos. Grande bendición del día de mañana estar en tu presencia, Padre. Y eso no se compra ni se paga con nada. Los que lloran el día de hoy, el día de mañana reirán junto a ti, Padre. Porque esa es tu promesa, que el día de mañana estaremos contigo, Señor. Tú serás nuestro sol, tú serás nuestro Dios, tú serás nuestra luz, Padre. Y caminaremos junto a ti, dice tu palabra, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Solamente habrá gozo y alabanza para ti, mi Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos. Si alguno está en enfermedad, si alguno está en necesidad, Señor, que tu mano de amor, que tu mano poderosa, Padre, vaya y sane y atienda la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus corazones, Señor. Bendícelos. Bendíceles en gran manera, Padre glorioso. Bendícelos con trabajo, bendícelos con vida, bendícelos con salud a cada uno de nuestros hermanos, mi Señor. El sustento diario que jamás falte en sus mesas, el abrigo, que nunca falte tampoco en sus hogares, mi Señor. Tú eres un Dios real, un Dios verdadero, Padre, y sabemos que todas esas cosas vienen por añadidura cuando nosotros nos enfocamos plenamente en ti, en servirte, en adorarte, en obedecer. Todas las cosas vienen añadidas, Señor. Una vez que hacemos tu voluntad y nos comportamos como tus hijos, tú bendices, Padre, el hogar, tú bendices la familia. Gracias, mi Señor. Bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos. Y te damos gracias por este tiempo hermoso que hemos pasado en tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano.